Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo, en nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo venga y habite entre nosotros. Él es nuestro Salvador y nosotros lo deseamos. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, estos días he estado en situaciones que me ocurren. Cada año me ocurre algo, una situación difícil con la que tengo que lidiar. Es algo que viene ocurriendo desde que empecé a llamar a todas las personas a la salvación, a la vida eterna. Desde ese momento, terribles situaciones me han complicado mucho el hacer videos. La verdad que uno piensa o esperaría que no fuéramos engañados por líderes religiosos, ¿verdad? Es decir, se supone que ellos están ahí para decirnos la verdad. Sin embargo, amigos, Jesús nos lo advirtió. Vendrían lobos vestidos de oveja. Lo peor del caso es que ellos dicen que los verdaderos pastores son los lobos vestidos de oveja, cuando son ellos los lobos vestidos de oveja. Es decir, esta gente es supremamente astuta y sagaz. Pero amigos, la verdad ha estado ahí, siempre a plena vista. En realidad ha sido culpa nuestra por no creerle a nuestro Señor Jesús cuando nos los advirtió. Nos dijo que vendrían lobos vestidos de oveja. Era algo para realmente tener en cuenta, pero no. ¿Qué hicimos todas las personas del mundo entero? Creer todo lo que nos dicen nuestros líderes religiosos. Pero ahí tenemos sus frutos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y desafortunadamente, de verdad que lo digo porque es lamentable, la religión católica es una religión fundamentalmente violenta. Esta religión está basada indudablemente en bases y principios violentos, y no es gratuito que el país que acoge la religión católica termina bebiendo el vino de su furor. Y es que si alguien se acercara a mí y me dijera, Cusatón, tú sabes que Jesús fue un borracho y un glotón, porque él mismo lo reconoce en la Biblia. Y entonces yo te digo, ¿por qué tendría yo que molestarme porque alguien me diga eso? Mi respuesta a esa persona como verdadero cristiano es la de querer explicarle a esa persona pacientemente el por qué está en un grave error. Pero yo no tengo por qué molestarme, no tengo por qué sentirme herido en mis sentimientos, como si me hubieran ofendido e insultado, ¿verdad? Al fin y al cabo, la que se va a perder es aquella persona que está blasfemando sobre el santo nombre de Jesús. No soy yo el que me voy a perder. Finalmente, si esa persona quiere blasfemar a Jesús, pues ni Jesús lo va a obligar a que no lo haga, y menos yo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente, amigos, explicar las cosas pacientemente, pero no ofendernos hasta el punto de que tenemos que ejecutar algún acto violento en contra de esa persona, llamarlo hereje, blasfemo. No, nada de eso. Al fin de cuentas, amigos, todas las personas tienen derecho, son libres. Desde que Dios creó a Adán y Eva, los dejó libres para que ellos decidieran a quién obedecer, si a Dios o al demonio. Y de hecho obedecieron finalmente al demonio. Pero cuando tú le dices a un católico que la Virgen María está muerta en la tumba y que lo que él está adorando es un muñeco y los milagros que él ve de la supuesta Virgen María son hechos por el demonio y que su adoración no es más que brujería, entonces tú estás insultando a ese católico, lo estás ofendiendo y estás blasfemando y eres un hereje. Entonces vemos esta tremenda diferencia. Luego el católico es enseñado a que tiene que molestarse, enfurecerse e inclusive llegar al punto en que tiene que defenderla porque es la madre. Y tú vas a ser tildado como una persona de odio. El culpable, como si fuera poco, de que esa persona se enfurezca eres tú, y no es esa persona por no aprender a manejar sus emociones. Y bueno, ahí tenemos en lo que está el mundo. Ahora sí, razonamos bajo el mismo esquema ya mencionado. Si fuera verdad que la Virgen María fuera la reina del cielo, y yo estoy diciendo que ella no está en el cielo, y que sus milagros son hechos por el demonio, pues soy yo el que me estoy perdiendo, soy yo el que estaría cometiendo el supuesto pecado, entre comillas, y al final es problema mío. Pero, ¿qué pasa cuando la Iglesia Católica no enseña eso? Porque finalmente ella sabe que su doctrina no es bíblica. Es por esto que la Iglesia Católica, finalmente, como siempre, tiene que recurrir a la violencia, no tiene otro camino. Miremos nada más este canal de YouTube. ¿Hasta dónde está llegando este cura Luis Toro? Es decir, al principio hasta parecía entretenido ver sus videos en donde había como esta
este intercambio de ideas entre personas de varias religiones, pero miremos hasta dónde está llegando, que ahora está subiendo videos con títulos engañosos, con el ánimo de instigar a la violencia. Miremos los títulos de los videos. Protestante enloqueció y agredió al cura Luis Toro. Y resulta que tú vas y le das clic al video y no hay agresión alguna. No hay nadie que le esté haciendo nada al cura, y lo que vemos es a un señor evangélico que está un poco molesto, pero está hablando al final de cuentas, no está agrediendo al cura, pero recordemos que para ellos las palabras son agresiones cuando salen de la boca de personas del común, cuando salen de la boca de curas, no son agresiones. Pero históricamente, si tú consultas con una persona que tenga, qué sé yo, bastantes años, es decir, te hablo de 85 años, esas personas deben recordar que desde un púlpito se han levantado guerras en ciertos países. La Iglesia Católica desde sus púlpitos ha iniciado guerras, amigos. Ahora, resulta que la Iglesia Católica finalmente no puede probar bíblicamente ni una sola de sus doctrinas, ni la Trinidad, ni el hecho de que hay que ir a comer un pan los domingos a una iglesia, ni el bautismo de niños, ni absolutamente ni una sola de sus doctrinas. Históricamente, la única defensa que tiene la Iglesia Católica es, primero, instigar la violencia en los países donde se encuentre y luego unirse con el Estado para hacer que el Estado persiga a todas las personas que dicen o enseñan doctrinas distintas a las de la Iglesia Católica. Es tremendo, amigos. Sigamos mirando. La prima evangélica que atacó al cura. Y tú le das clic, ¿y dónde aparece la prima? Atacando al cura, por ningún lado. Básicamente, pone títulos en un video que son mentiras. Y es algo que conocemos en YouTube como clickbait, que es cuando un youtuber le pone títulos a un video que incitan a las personas a darle clic al video, pero que luego el video no concuerda con lo que dice el título. Es como una forma de spam. Por supuesto, YouTube no va a decir nada en este caso. Sigamos mirando. Obispo le tiró la Biblia al cura. Entras al video y no hay ningún obispo tirándole ninguna Biblia al cura. Pero además, de nuevo se nos muestra a esta iglesia dividida. Es decir, ni siquiera dentro de la Iglesia Católica se ponen de acuerdo. Siempre vamos a ver a esta iglesia dividida porque su símbolo máximo es la águila de 2 cabezas, que siempre está jugando a ambos bandos. Por esto tú vas a ver curas republicanos y a curas demócratas, a curas de derecha y a curas de izquierda, a curas comunistas y a curas capitalistas. Esta es la gran águila bicéfala. También veremos al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano de Oriente, a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa. Inclusive, amigos, hasta hace algún tiempo, los papas, tanto de Oriente como de Occidente, llevaban un báculo con una serpiente de 2 cabezas. Pero recordemos, amigos, la frase certera de nuestro Señor Jesús. Tenemos que recordar lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 11, versículo 17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Tenemos que entenderlo. Es el destino de todo país que acoge el catolicismo. Es la división, el colapso, el fracaso. Y es lo que vamos a ver manifestarse lamentablemente en Estados Unidos de una manera cruda. En un país que era un país próspero, en donde jamás habíamos visto guerras civiles, guerras internas, porque es desastroso los que conocen o han vivido en países con guerras civiles, guerras internas, inclusive con dictadores, porque eso es algo que jamás se había visto en Estados Unidos, en donde un presidente de repente no quisiera entregar el poder. Siempre que había otro presidente que ganaba, la primera frase que se escuchaba era la transferencia pacífica del poder. Pero cuando el catolicismo llega a un país, esa transferencia pacífica se acaba, amigos, se acaba. Entonces, amigos, también veíamos algo en Estados Unidos que era un respeto absoluto por las opiniones que otras personas tuvieran. Si alguien quería decir lo que le diera la gana con respecto a lo que sea, contra el budismo, contra cualquier cosa, las personas respetaban la opinión de esa persona porque cada quien tiene derecho a tener su opinión. Pero empezó Estados Unidos a coger el catolicismo y plop. Ahora tú estás haciendo discurso de odio. Ahora estás atacando, estás agrediendo. Recordemos que el proceso de Estados Unidos de unión con el catolicismo no es algo reciente. No salgamos con que, Estados Unidos no es católico. No, es que este es un proceso que viene paulatinamente desde hace 80 años, tal vez más. Pero su manifestación más fuerte fue con Ronald Reagan, cuando Ronald Reagan hizo un pacto con el Papa Juan Pablo II para derrocar a la Unión Soviética. Ahora, ¿qué fue lo que ganó Estados Unidos y qué fue lo que ganó Roma? Lo que ganó Estados Unidos lo sabemos. Fue llevar a la Unión Soviética al colapso. Pero ¿qué ganó Roma, amigos? Tremendo. Ahora, recordemos también el presidente John F. Kennedy, que era la ficha clave del Vaticano para unir a la Iglesia y el Estado en Estados Unidos. Pero después, cuando el presidente Kennedy asume el poder,
pues vimos que él no estaba de acuerdo en lo absoluto con la unión de iglesia y Estado. Y ya sabemos qué le pasó al presidente Kennedy. Finalmente, hoy vemos el proceso final en donde el Vaticano usa a sus hijas, a las iglesias evangélicas, para lograr su objetivo final, que es unir a la iglesia y el Estado y establecer sus principios de gobierno, en donde si tú hablas en contra de la iglesia es como si estuvieras hablando en contra del Estado. Plop. Es terrible, amigos. Ahora, imaginémonos que volvemos a caer en este cuentecito en donde tú eres llamado hereje, blasfemo, en donde se te pide que te disculpes porque un gobernante se siente ofendido por lo que tú dijiste en las redes sociales, o de lo contrario te van a poner multas o hasta te llevarán a la cárcel. Amigos, es una locura. ¿Hacia dónde va el mundo? Pero este es el problema de acoger el catolicismo. Sin embargo, esto no tiene salida, no la tiene. Ahora, no es que me digas pesimista, pero te digo, amigos, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Los reinos de este mundo le pertenecen al demonio. No hay más para dónde echar, amigos, salvo que mirar hacia el cielo. Es hacia la única parte que podemos mirar, porque de resto, en ese mundo no habrá para dónde coger. Es hacia el cielo donde tenemos que poner nuestra mirada, amigos, porque esto cada día se va poniendo peor. Pero sigamos mirando ese canal. Evangélica le escupió en la cara con la Biblia al cura. Y ahí tenemos de nuevo claramente esta doctrina católica, donde prácticamente se odia a la Biblia cuando es leída por alguien distinto a un sacerdote católico. Es decir, esto llega al punto en que si tú lees la Biblia, le estás escupiendo en la cara al sacerdote. Pero si el sacerdote lee en la Biblia, se supone que deben llover flores del cielo. Es la Inquisición, amigos. Leamos. Pastores evangélicos atacaron una procesión. Ve y dale clic al video. No hay ninguna procesión. Nada de lo que dice en el título es real. Entonces, es un título hecho para incitar a la violencia. No hay prueba de nada de lo que este señor dice. Leemos de nuevo. Protestante acusó de asesino al cura. Vuelve y dale clic. No aparece ningún protestante acusando a nadie de asesino. Ahora, cuando yo hablo de una religión que genera violencia, hay que entender, amigos, porque alguien podría decir, Cusatón, es que en todas partes del mundo hay violencia. Yo me refiero a la violencia interna. Yo me refiero a la guerra civil interna, ¿ok? Me refiero a un país en donde hay dictaduras implacables que buscan exterminar a la disidencia como si fuera una cucaracha. Esto ha sido el modus operandi en todos los países donde ha estado la Iglesia Católica, desde Italia, España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil. Amigos, los únicos países que no sufrieron de esto fueron los países protestantes. Reino Unido, Estados Unidos, Australia, amigos. Y es que si tú no has vivido en esos países donde han habido este tipo de dictadores o guerras civiles, tú no tienes ni idea de cómo es eso. Yo creo que por eso es que Estados Unidos no sabe lo que se le viene encima. No tiene ni idea lo que se le viene desde el momento en que acogió la religión católica. Y de nuevo, tú vas a decir, Cusatón, nos estás atacando. Es que hay que entender la Biblia, amigos, hay que entenderla. Y hay que entender el contexto histórico. Ahora, si tú puedes darme prueba de que hay un país que no haya sufrido de estas cosas, que haya acogido la religión católica, por favor, dímelo. Mientras que no sea Suiza, porque recordamos que Suiza es el país que guarda los tesoros del Vaticano, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos estas naciones, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, vemos estos países prósperos, libres de guerras civiles internas, conflictos internos. Por supuesto que fueron países guerreristas, por supuesto, pero en su nación había paz, porque internamente sus ciudadanos tenían paz. Ahora, que sus gobernantes hayan querido iniciar guerras es otro asunto, pero su población estaba en paz. Sin embargo, cuando miramos el caso del vecino del Reino Unido, Irlanda, que es una nación predominantemente católica, plop, nos encontramos con este conflicto de Irlanda del Norte, entre nacionalistas versus los unionistas, el cual, los que recuerdan, fue un conflicto desastroso en los años 70 y 80. Recordemos a este grupo IRA, recordemos esa guerra civil desastrosa que vivió Irlanda del Norte, pero que también estaba involucrada Irlanda, que era de mayoría católica, amigos, no hay más para dónde echar. La intención del Vaticano, por supuesto, era defender a toda costa a la Irlanda católica del avance del protestantismo de la Irlanda del Norte. Amigos, tenemos que entender lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 19. Mejor es morar en tierra del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Quién quiere vivir en guerra en un país en constante violencia, amigos? Nadie. Ahora, amigos, aunque hoy vemos principalmente a la Iglesia evangélica uniéndose con el Estado, porque la Iglesia católica sabe que ella no puede de nuevo buscar directamente, abiertamente la unión de Iglesia y Estado, porque las personas se darían cuenta. Así que usa a la Iglesia evangélica para tratar de unirse con el Estado. Amigos, abramos los ojos a lo que viene, porque algunos que no viven en Estados Unidos dirán, ¿y esto a mí qué?
Pero yo les recuerdo, amigos, que si Estados Unidos estornuda, lo que viene para Sudamérica y Centroamérica es una pulmonía devastadora con hepatitis y con todo tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces, volviendo con este cura y analizando este esquema de comportamiento, miremos cómo inclusive divide dos videos y usa el mismo video y al mismo video, dividiéndolo en dos videos, le pone un título distinto y luego lo sube. El primero ya lo vimos y luego lo sube nuevamente, pero ahora con un título distinto, poniéndole ateos quisieron matar al cura. Y de nuevo tú entras y no hay nadie atacando al cura. Es el mismo cura hablando sus locuras. Ahora, se cumple perfectamente lo descrito en la Biblia. La Iglesia Católica es una mujer rencillosa e iracunda. Sigamos leyendo. Evangélicos le robaron al cura. De nuevo, usa el mismo video, lo divide en dos y lo sube otra vez con otro título engañoso. Evangélico amenazó de muerte al cura. Es el mismo video dividido en dos partes con dos títulos diferentes y engañosos. Increíble. Luego en este último video titulado Evangélico amenaza de muerte al cura, igual tú das clic y nadie está amenazando a ningún cura. Pero lo que es peor, el cura relata que no le gustó lo que le dijo un pastor evangélico sobre el fin del mundo, y el cura dice que el pastor tenía que largarse del pueblo. Ahí está la foto, como dice él. ¿Por qué una persona que no está de acuerdo con lo que dice el cura tiene que largarse del pueblo, amigos? Y yo no sé si tú seas católico, pero tú tienes que empezar a pensar que todos tenemos derecho a pensar lo que nos dé la reverenda gana, y si nosotros queremos expresar lo que pensamos, también estamos en nuestro derecho, es decir, no estamos incitando a lanzarle piedras a una entidad de gobierno, etcétera, pero de repente, si tú tienes una religión, tú estás en tu derecho de expresar tu religión. Es un derecho que Jesús confiere inclusive a sus discípulos, dándoles autoridad para ir por todo el mundo compartiendo el evangelio. Pero ahora este cura dice que como a él no le pareció lo que esta persona dice, tiene que largarse del pueblo. Por supuesto, ¿quiere decir esto que yo ahora tengo que odiar a los católicos por escuchar a este cura? No. Al final los que se van a perder son aquellos que siguen a esta persona y que no se dan cuenta el odio que tiene en su corazón. Porque alguien que le pida a otro que se largue con todo y su familia de una ciudad, nada más porque no está de acuerdo con lo que él piensa, es una persona que tiene odio puro en su corazón. ¿Y quién es el que se va a perder? ¿Yo soy el que me voy a perder? No, son ellos, los que lo siguen y los que escuchan a esta persona y por supuesto esa persona. Y yo pregunto, amigos, ¿es la religión católica una religión que ama al prójimo? Está a plena vista que ningún sacerdote jamás va a hablar y va a decir, Señor Luis Toro, lo que tú has dicho está mal. ¿Cómo es que tú estás diciendo que alguien que piensa contrario a ti debe largarse del pueblo? Jamás lo vas a escuchar de la Iglesia Católica, amigos. Y nosotros entonces tenemos que entender el destino que algunas naciones tienen que tener por culpa de acoger esta religión. A veces nosotros como que tratamos de sufrir un poco por lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, el caso de México, la violencia que vive México, pero además en muchos poblados mexicanos se han sacado de sus casas a cristianos nada más porque no son católicos. Y luego muchos mexicanos dicen por qué viven tanta violencia en su país. Pero ese es el vino del furor que tienen que beber, producto de acoger a esta religión. Ahora, amigos, entendamos entonces, todo Occidente está acogiendo el catolicismo, desde el Reino Unido hasta Estados Unidos. Los gobernantes de la tierra han decidido darle su poder y autoridad al Papa de Roma, y no hay vuelta de hoja a eso. Y lo que vamos a ver entonces es que los cristianos van a ser aislados, van a ser expulsados de ciertas ciudades, y se van a buscar 1 y 1000 pretextos, pero además van a ser calumniados de incitar al odio, cuando estamos viendo a aquellos que incitan el odio. Ahora alguien dirá, ¿cómo es posible que se repita la Inquisición en el siglo XXI, después de que derramó tanta sangre inocente? Y se usarán excusas para la persecución de los cristianos. Porque cuando esta mujer rencillosa e iracunda gobierna, amigos, como dice la Biblia, literalmente es mejor irse a vivir al desierto. Ahora nada más, no hace falta sino ver el uniforme que este señor usa constantemente, vestido de rojo y negro. Ya he hablado varias veces del tema. Es el uniforme de los caballeros de Malta. Y desafortunadamente los únicos que no tienen ni idea de esto son los católicos. Pero sobre todo el bastión de la Iglesia Católica es en Sudamérica y Centroamérica, porque ahí es donde están la mayoría de personas que no tienen ni siquiera acceso a Internet, que no pueden ni siquiera entrar a YouTube y que no pueden ver la verdad. Por tanto, no tienen ni idea qué es lo que ocurre, cómo esta iglesia está regida por sociedades secretas militares. Miremos su pantalón militar. La Iglesia Católica indudablemente es una religión fundamentalmente violenta.
Ahora, miremos aquí en este video cómo usa una carátula para poner a la Biblia como si fuera un revólver. Es decir, eso es una blasfemia terrible. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, es tan poderosa que es la única que puede transformar a una persona que ha estado en el crimen y pasarla y convertirla inclusive en alguien totalmente dedicado a la palabra y a compartir el evangelio. Usan la religión para usurparla, para apropiársela. Solamente ellos pueden. Cuando tú hablas con la Biblia es como si estuvieras disparando. Cuando ellos hablan con la Biblia llueven flores. Es una locura, como ya vimos en el video pasado. El católico nominal es enseñado a que no tiene por qué resarcir lo que le haya hecho a un tercero o al prójimo, inclusive a devolver lo que le ha robado a otra persona, porque para eso tiene el sacramento de la confesión, en donde un sacerdote lo absuelve de todo pecado sin que tenga que pedirle perdón al que verdaderamente le hizo daño. Y esto, amigos, es una de las causas de tremenda injusticia y violencia en una sociedad. Por esto es que estas sociedades que acogen el catolicismo van a violencia, y Estados Unidos va a la violencia terrible, amigos. Ahora, miremos nada más a ese cura aquí haciendo la reverencia al demonio Pazuzu. Es decir, aquí sí ya está más descarado que nunca. Tremendo. Recordemos cómo Maradona también le hizo esa reverencia al demonio Pazuzu. Miremos también los demonios que hay en una iglesia en donde él estaba dictando su sermón. Vemos en el fondo la cara con una cruz arriba, con sus dos cachos, los dos ojos, y de la boca sale el fuego y el humo, puestos ahí con la vela, y justo la vela está puesta para que el fuego salga de la boca. Es tremendo. También al lado vemos a lo que fuera la supuesta paloma del espíritu, pero que es claro que tiene dos ojos y una nariz, y son los dos cachos de un demonio. Es tremendo, amigos. Es increíble cómo se persiguen a las personas, inclusive hasta el punto de querer exorcizarlas, cuando son ellos los que tienen los demonios. Al igual que en la Edad Media, recordemos que existían estos caballeros templarios y caballeros de Malta, y ellos adoraban a Lucifer. Recordemos que uno de ellos fue condenado en la hoguera, en París, al frente de la Catedral de Notre Dame. Ahora, hemos de sorprendernos de que aún estos caballeros templarios adoren a Lucifer. No hace falta sino que eches un vistazo a todas estas casas de la masonería, donde ellos se congregan. Es increíble. Por tanto, una agenda clave de estas personas es instigar al odio y a la división en la sociedad para hacer ver a los que predican el evangelio como personas promotoras del odio y la división social, y cómo puede ser el amor al prójimo la promoción del odio y de la división social. Sin embargo, ellos buscan instigar el odio, instigar que las personas se sientan ofendidas. Y vemos los títulos de los videos de este señor y es claro, la Iglesia Católica no quiere a nadie predicando en las redes sociales diciendo que ella es la gran ramera del Apocalipsis y que sus hijas son las iglesias evangélicas. Y en esto también vemos a las iglesias evangélicas cometiendo el terrible error de unirse con la Iglesia Católica en los dos puntos claves, el reposo en domingo y la doctrina de la Trinidad. Pero ¿nosotros qué haremos, amigos? Tendremos que tomar las páginas de los libros de Apocalipsis 12, 13 y 17 que declaran que la Iglesia Católica es la gran ramera. Tendremos que arrancarlas de la Biblia y quemarlas, porque además recordemos que hay una terrible maldición para aquel que le quite partes al libro de la Biblia. Leamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esa es una tremenda maldición, amigos, y ahora esas personas quieren que le quitemos a la Biblia 3 capítulos de tajo, cuando la maldición dice que si le quitas una sola palabrita, estarás sin posibilidad de salvarte y de entrar a la santa ciudad. Entonces yo no puedo arrancarle a mi Biblia ningún capítulo del Apocalipsis. Sería loco si lo hiciera. Y en Apocalipsis 12 claramente se nos muestra una bestia que está parada sobre el mar, que es indudablemente el Imperio Romano, que hasta inclusive los mismos sacerdotes católicos lo reconocen. Esta bestia que está en Apocalipsis 12 es el Imperio Romano. Leamos en el versículo 3. Apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y ese dragón es el Imperio Romano, amigos, es innegable. En el siguiente versículo leemos: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Ahí lo tenemos. ¿Quién fue el que quería matar al niño Jesús? Leámoslo en Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Ahí está, amigos. Era Herodes el que buscaba para matar al niño. ¿Y quién era Herodes? Era un gobernante, amigos. Metámonoslo en la cabeza. Para la Biblia, Herodes era el dragón y Herodes era un gobernante. Es decir, Herodes no perseguía a Jesús como individuo, como ser humano común. No. Herodes así no tenía poder para matar al niño Jesús. El poder para perseguir al niño Jesús lo tenía Herodes como gobernante y jefe del ejército de un estado. Pero ¿cuál estado era? ¿Qué gobierno representaba Herodes? Era el Imperio Romano, amigos. Así que esto indudablemente lo vamos a volver a ver repetir. Pronto veremos a nuestros gobernantes perseguir a los cristianos. Es tremendo. Amigos, de nuevo, ¿quién persiguió al niño Jesús? Fue Herodes el Grande, ¿ok? El Grande. ¿Quién mató a Juan el Bautista? Fue Herodes Antipas. Ambos eran vasallos de Roma. Grábate la palabra vasallo, que hoy es como un insulto. Pero en aquella época, el gobernante que era un vasallo de Roma, pues se sentía como muy feliz por tener los beneficios que Roma le otorgaba a sus vasallos por el intercambio de cumplir labores políticas y militares en la región que gobernaba. Entonces Roma le otorgaba el control de esa población o extensión de tierra. Es algo así como un señor feudal, pero en una gran magnitud. ¿Acaso no es lo mismo que pasa en Centroamérica y Suramérica, amigos? Ay, amigos, tremendo. Entonces, cuando vemos que sin lugar a dudas aquel dragón rojo que aparece en el cielo es el mismísimo demonio, pero que además en la tierra es una entidad política. Lucifer no está entonces en el infierno, ¿verdad? Para aquellos que creen en la fábula de ese mundo de llamas y de almas torturadas. Como ya sabemos, el infierno es un terrible error de traducción. El infierno como lugar de tortura no existe y Lucifer y sus demonios no están en ningún infierno. La Biblia nos muestra a Lucifer ahí volando por el cielo, amigos, recorriendo el mundo, pero también controlando el poder político aquí en la tierra. Y era el que manejaba este dragón horrible de 7 cabezas y 10 cachos. Es una bestia horrible. ¿Qué significan estas 7 cabezas, amigos? Son 7 formas de gobierno del Imperio Romano, 7 tipos de reyes, y la primera triunviratos, segunda dictadores, tercera decemviratos, cuarta reyes, quinta césares, sexta cónsules, séptima pontífex máximos. Así como lo oyes bien. Pontifex Maximus, que es papas, es decir, que el Imperio Romano pagano tenía papas. Ahora, ¿qué son los 10 cachos? Son las 10 tribus que habitaban en ese Imperio Romano, que son 1 suevos, 2 visigodos, 3 erulos, 4 vándalos, 5 burgundios, 6 lombardos, 7 ostrogodos, 8 alamanes, 9 anglosajones y 10 francos. Luego, no hay duda, amigos, es inevitable que lleguemos a la conclusión de que el Imperio Romano es ese terrible dragón. No hay más para dónde echar. El profeta lo ve en el cielo y además es un dragón escarlata y resulta que es el color que identifica al Imperio Romano. Luego leemos en Apocalipsis 17 a esta gran ramera. En el versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿sobre qué bestia está sentada la gran ramera Babilonia, amigos? ¿Sobre qué bestia? Es sobre la misma bestia, el mismo dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. No está sentada sobre un burro, no está sentada sobre nada distinto a la misma bestia. Leamos en el mismo capítulo, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego nos dice en el versículo 7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, y de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos muestra una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y no se da mucha más información sobre esa bestia. En el capítulo 13 de Apocalipsis se nos muestra un poquito más, que tiene un cuerpo en forma de leopardo. Entonces es la misma bestia que viene de Apocalipsis 12. Esta es la bestia que cabalga la gran ramera, Babilonia. Está sentada sobre el Imperio Romano. No hay más para dónde echar. Nosotros no podemos decir que la gran ramera es Jerusalén, porque ya vimos que Jerusalén no está sentada sobre el Imperio Romano. Al contrario, el Imperio Romano pisoteaba y hollaba a Jerusalén. Herodes era nada más que un vasallo, un esclavo del Imperio Romano. Tampoco podemos decir que Babilonia es Estados Unidos. No puede ser jamás Babilonia Estados Unidos, porque es una nación que fue fundada recientemente, en el año 1776. ¿Cómo podía Estados Unidos cabalgar el Imperio Romano que venía de antes de Cristo? Si ni siquiera Estados Unidos existía. Ahora, si tú dices: ay, Cusatón, pero la Iglesia Católica tampoco existía cuando se estaba persiguiendo al niño Jesús. Pero vemos que Babilonia es una entidad que cabalga sobre el Imperio Romano y sí existía el Pontifex Maximus, sí existía el Papa. Entonces, aunque Babilonia traía toda esa religión pagana y se haya formado lo que conocemos hoy como Iglesia Católica, no quiere decir que desde antes Babilonia no existía. Babilonia viene cabalgando al Imperio Romano, amigos, y lo vemos claro porque el Papa era parte de sus formas de gobierno. La Biblia entonces cumple a la perfección la profecía.
¿Acaso entonces podemos decir, oh no, Ecusatón, el Islam es Babilonia? De nuevo, si a ti te da la gana de decirlo, pues estás en todo tu derecho. Pero, amigos, el Islam fue creado en el año 606 después de Cristo. ¿Cómo podía el Islam cabalgar al Imperio Romano cuando el Imperio Romano es más antiguo que el Islam, amigos? Entonces, no tiene lógica. La religión islámica no tiene hijas. Y recordamos entonces que el Apocalipsis es claro al decirnos que Babilonia es madre. Ahora, la única iglesia en el mundo, te estoy hablando de iglesias, religiones en el mundo, la única que se hace llamar madre es la Iglesia Católica. Pero entonces, vayamos de nuevo y leamos Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí estamos viendo que el dragón no está ya persiguiendo más al niño o a la mujer embarazada, que era María, sino que ahora está persiguiendo solo a la mujer. Y esta mujer nos representa a la verdadera iglesia cristiana. Por tanto, el imperio que más ha perseguido cristianos en toda su historia es el Imperio Romano. No solo en cabeza del emperador Nerón, sino cuando el Papa finalmente asumió su poder en el año 538, en lo que vino a ser o a convertirse en la Santa Inquisición. Ahora recordemos qué fue lo que le dio origen a la persecución a los verdaderos cristianos. Y fue cuando este emperador Justiniano, decretó que la doctrina de la Trinidad era sagrada y que cualquiera que dijera algo en contra de la Trinidad debía ser declarado hereje y enviado a prisión. Así que ahí tenemos este espíritu del Imperio Romano de Babilonia, cabalgando este dragón, esta bestia horrible de 7 cabezas y 10 cuernos, donde cuando tú hablas, eres condenado por tus palabras, no porque hayas cometido en realidad un delito, sino simplemente por expresarte, lo que para ellos es considerado como una ofensa. Amigos, tremendo. En el Concilio de Constantinopla, recordamos que se reconoció que nada podía hacerse en la iglesia que fuera contrario al emperador romano. Y luego, resulta que el emperador romano se convirtió en el Papa, el Pontifex Maximus, hasta el día de hoy. Por lo tanto, aún vemos que en la Iglesia Católica no puede hacerse nada sin que no sea aprobado por el Papa antes. Ahí tenemos entonces que no podemos echar para ningún lado. La Iglesia Católica es esa mujer rencillosa e iracunda, la gran ramera, que la historia de los países católicos dan prueba de su carácter, de su genio. Y luego vemos el caso de Estados Unidos, que nos llama tanto la atención, un país que vivía en paz. Internamente, internamente, que su dirigencia sea guerrerista es otro tema para otro video. Pero vemos que Suiza, donde se guardan los tesoros del Vaticano, no sufre de nada de esto. En Suiza no hay guerras internas de ningún tipo, ¿verdad? Oh, qué coincidencia. Y la única forma que supuestamente van a encontrar para sacar a Estados Unidos de ese espiral de violencia será el imponer leyes antiblasfemia, en donde a ti se te prohíba decir cualquier cosa que ofenda a la religión del prójimo. Y de nuevo, este es el mismo asunto. ¿Yo por qué me tengo que ofender por lo que tú digas de mi religión? Eres tú el que te estás perdiendo, no yo. Sin embargo, estas son las leyes que vienen, leyes anti-blasfemia, en donde lo que tú digas en las redes sociales va a ser examinado. Y lo estamos viendo, amigos, ya lo estamos viendo, como YouTube examina cada cosa que se dice en los videos. Algunos los declara aptos para anunciantes, otros no. Sin embargo, los videos de reggaetón todos son aptos para anunciantes. Es tremendo, amigos. Entonces, finalmente, Estados Unidos va a desembocar en una guerra civil y el único ganador va a ser el Papa Francisco y su doctrina, en la cual todos adoramos a un mismo Dios y nadie tiene por qué decir nada en contra de el Dios de la otra persona, porque al final de cuentas es el mismo Dios. Yo no tengo por qué hablar en contra de la Trinidad, porque yo supuestamente adoraría a la Trinidad y todos adoramos a la Trinidad. En fin, es lo que viene para el mundo. Es un gran pacto en donde el mundo tiene que unirse en torno a un solo Dios, adorar a la Madre Tierra. En fin, amigos, realmente ese es un tema complejo. Realmente a veces cuando uno está hablando de estas cosas piensa que tal vez haya alguien que se moleste con la religión católica de por sí o con las personas que son católicas. Pero de nuevo, este es un tema en donde no se puede mirar a ningún otro sitio más que al cielo. Si alguien empieza a actuar de una manera distinta a la que está predicada en la Biblia, y lo que dice la Biblia es que amemos al prójimo y que tengamos paciencia con nuestros hermanos, no se trata jamás de atacar a las personas, sino de amar al prójimo, porque entonces caeríamos precisamente en lo que ellos quieren que caigamos.
hay que amar al prójimo y no atacar a las personas por lo que nosotros veamos que esté ocurriendo en nuestro país. Así se esté imponiendo en nuestro país una inquisición o estemos viendo tremendas injusticias con nuestro gobierno, nuestra labor siempre será de amor al prójimo, jamás será para desestabilizar o derrocar a ningún gobierno, aun y cuando haya acogido cierta religión y de repente entonces en nuestro país se haya iniciado otro gobierno del cual ahora vemos que es un gobierno asfixiante, un gobierno que no nos permite vivir como antes, porque desde el momento en que nosotros actuemos contrarios al amor al prójimo, le estaremos dando pretexto a todos estos poderes para decir, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que estas personas si buscan ofender, si buscan atacar? Por eso nosotros basémonos siempre en el amor al prójimo, jamás ofendiendo a nadie. Aun y cuando alguien haga un comentario ofensivo en este canal, no le contestemos a esa persona ofensivamente, siempre contestemos con amor al prójimo, porque eso fue lo que predicó Jesús y ese será el gran motivo con el cual vamos a ser probados en los últimos tiempos. Y Jesús también fue probado en eso. Recuerden cómo Jesús fue golpeado, le dieron cachetadas, lo escupieron. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba el amor al prójimo y el demonio quería instigarlo a ver si era verdad que sí profesaba el amor al prójimo. Desafortunadamente, amigos, algunos van a tener que ser probados en el amor al prójimo, a ver si es verdad que tienen amor al prójimo. Y espero que pasen esa prueba. Hasta pronto, hermanos.